está sosteniendo uno de los objetos más revolucionarios jamás creados por la humanidad. Parece una simple lata de refresco, ¿verdad? Pero ¿y si te dijera que esta lata alguna vez fue más valiosa que el oro? ¿Y que el metal que estás tocando ahora fue considerado un secreto militar tan importante que países enteros entraron en guerra para controlarlo? Pues sí, esa lata aparentemente común en tus manos carga una historia de espionaje industrial, conspiración gubernamental y una revolución que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí va algo que te volará la cabeza. Si tomaras todas las latas de aluminio producidas en solo un día en el mundo, el valor del metal puro sería suficiente para comprar un país pequeño. Más impactante aún, existe una razón específica y genial por la que esta lata tiene exactamente este grosor, esta altura, este diámetro, y no es lo que imaginas. El viaje de esta simple lata de aluminio representa, por lo tanto, uno de los mayores giros económicos de la historia moderna, una historia que casi provocó el colapso de todo un imperio industrial. Viajemos a 1850, una época donde el aluminio era literalmente más precioso que el oro, la plata y el platino juntos. Imagina una sociedad donde este metal era tan raro y valioso que solo emperadores y reyes podían poseerlo. Napoleón III, emperador de Francia, tenía un juego de cubiertos de aluminio que reservaba únicamente para los invitados más importantes del mundo. Los invitados comunes recibían cubiertos de oro. El aluminio era tan caro que costaba aproximadamente $1,200 por kilo. En valores de hoy serían más de $40,000 por kilo. Más caro que la cocaína pura. ¿Por qué? Porque nadie sabía cómo extraerlo eficientemente. El aluminio es el tercer elemento más abundante en la corteza terrestre. Está literalmente en todas partes. Pero nunca existe solo en la naturaleza. Siempre está pegado a otros elementos, formando compuestos como la bauxita. Y separar el aluminio puro de esos compuestos era un proceso químico tan complejo y caro que solo pequeños laboratorios lograban producir algunos gramos al mes. El resultado, una sociedad donde los refrescos, si existieran, se venderían en botellas de vidrio pesadas y caras, donde los alimentos se almacenaban en latas de hierro que se oxidaban rápidamente, donde los aviones eran solo sueños imposibles porque no existía un metal lo suficientemente fuerte y ligero. La humanidad estaba literalmente sentada sobre billones de dólares en aluminio, pero no podía acceder a él. Y entonces, en 1886, sucedió algo que cambiaría la historia para siempre. Un joven de apenas 22 años llamado Charles Martin Hall estaba en el sótano de la casa de sus padres en Ohio haciendo experimentos con electricidad. Estaba obsesionado con la idea: usar corriente eléctrica para separar el aluminio de sus compuestos. En la misma época, al otro lado del mundo, en Francia, un joven de la misma edad llamado Paul Héroult estaba teniendo exactamente la misma idea. Y aquí está el dato más sorprendente. Ambos nacieron en el mismo año, descubrieron el mismo proceso en el mismo mes y murieron en el mismo año. El proceso que descubrieron era genial: disolver óxido de aluminio en criolita derretida y pasar una corriente eléctrica gigantesca a través de la mezcla. El aluminio puro se separaba y se hundía en el fondo del recipiente. De repente, lo que costaba $40,000 por kilo se desplomó a menos de $2 por kilo en apenas una década. Fue la caída de precio más dramática de cualquier material en la historia de la humanidad. Imagina si el precio del oro cayera 20,000 veces de la noche a la mañana. Eso fue exactamente lo que pasó con el aluminio. Charles Hall fundó la empresa que se convertiría en Alcoa, aún hoy en día una de las mayores productoras de aluminio del mundo. Se convirtió en uno de los hombres más ricos de América, comenzando con experimentos en el sótano de sus padres. Pero aquí comenzó una de las guerras industriales más feroces de la historia. Cuando el aluminio se abarató, todo el mundo se dio cuenta de su potencial revolucionario. Era más ligero que el hierro, más resistente a la corrosión que el cobre, más duradero que el estaño
Era literalmente el metal perfecto. Empresas de todo el mundo corrieron a dominar esta nueva industria. En Alemania, la Vernited Aluminium Werke invirtió fortunas. En Francia, la compañía de productos químicos de Alais. En Noruega, empresarios construyeron fábricas gigantescas cerca de centrales hidroeléctricas. Y aquí estaba el problema. Producir aluminio consume una cantidad absurda de electricidad. Para hacer 1 kilo de aluminio necesitas la misma energía que una casa promedio usa en 2 semanas. Esto creó una carrera global para construir centrales hidroeléctricas y controlar fuentes de energía barata. Países enteros reescribieron sus políticas energéticas por causa del aluminio. Pero la verdadera guerra comenzó cuando los militares se dieron cuenta del potencial bélico de este metal. Durante la Primera Guerra Mundial, los aviones hechos con estructuras de aluminio eran mucho más ligeros y eficientes que sus competidores. Alemania y Estados Unidos comenzaron a tratar el aluminio como material estratégico de guerra. Las empresas que producían aluminio se convirtieron en objetivo de espionaje industrial. Fórmulas secretas y aleaciones eran robadas, ingenieros eran secuestrados, fábricas eran saboteadas. Y cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, el aluminio se volvió literalmente más importante que las armas. 1941, Pearl Harbor. Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial y hace algo imprecedente en la historia. El gobierno norteamericano tomó el control total de la industria del aluminio. Declaró el metal como material crítico de guerra y prohibió su uso para productos civiles. ¿Sabes por qué los aliados ganaron la guerra aérea? Aluminio. Un bombardero B-17 usaba 6 toneladas de aluminio. Un caza P-51 Mustang usaba 3 toneladas. Los estadounidenses estaban produciendo más de 50 aviones por día y cada uno necesitaba toneladas de este metal. Mientras tanto, Alemania estaba luchando con una escasez crítica de aluminio. Llegaron al punto de recoger ollas y utensilios domésticos de la población para derretirlos y convertirlos en aviones. Y aquí hay un dato militar impresionante. Los aliados desarrollaron una táctica de guerra electrónica llamada Window. Lanzaban miles de tiras de aluminio desde el aire para confundir los radares enemigos. Una innovación tan eficaz que su implementación fue uno de los secretos mejor guardados de la guerra aérea. Literalmente, llovía aluminio sobre Europa. El resultado de la guerra cambió el curso de la industria para siempre. En la posguerra, el gobierno estadounidense había construido fábricas gigantescas de aluminio para la producción militar y de repente ya no las necesitaba para hacer aviones de guerra. ¿La solución? Convertir toda esa capacidad productiva para productos civiles. Y fue ahí donde nació la era moderna del aluminio. Ollas, utensilios, papel de aluminio y finalmente, en 1959, la primera lata de aluminio para bebidas. Coors fue la pionera, seguida rápidamente por Coca-Cola y Pepsi. En una década, las latas de aluminio dominaron completamente el mercado de bebidas en el mundo. Hoy se producen más de 400,000 millones de latas de aluminio al año globalmente. Si las pusieras en fila, podrías ir y volver de la luna 300 veces. Y ahora llegamos al secreto que prometí revelar. Esta lata que estás sosteniendo tiene dimensiones perfectas, calculadas con una precisión que rivaliza con la ingeniería aeroespacial. La altura, el diámetro, el grosor de las paredes, todo fue diseñado usando el mismo tipo de análisis computacional llamado análisis de elementos finitos que la NASA usa para diseñar cohetes y transbordadores, para resolver un problema que nunca imaginaste que existía. Aquí está el secreto. Esta lata usa exactamente un 40% menos de aluminio que las latas de los años 60, pero en realidad es más resistente que las antiguas. ¿Cómo? A través de algo llamado ingeniería de tensión optimizada. La parte de arriba de la lata es más gruesa para soportar la presión del gas. El lateral tiene un grosor variable, más fino en el medio, más grueso en los bordes. Y el fondo tiene esa forma curva específica que distribuye el peso de forma perfecta. ¿Y sabes cuál es la parte más genial? La anilla que jalas para abrir, la primera versión, que se desprendía de la lata, fue inventada por Herman Fraisse, después de que olvidó suavelatas en un picnic. Pero fue la versión actual,
que queda adherida a la tapa la verdadera obra maestra. Fue diseñada para crear exactamente la tensión necesaria para rasgar el aluminio, sin que necesites una fuerza excesiva, pero no tan poca que se abra accidentalmente. Esa pequeña anilla pasó por más de 40 años de ingeniería continua. Existen más de 200 patentes solo relacionadas con el mecanismo de apertura de latas de aluminio. Pero aquí está el secreto más impresionante de todos. Esta lata es infinitamente reciclable. El aluminio no pierde sus propiedades al ser derretido. Una lata reciclada hoy puede convertirse en una nueva lata en tan solo 60 días. Y esto creó la industria de reciclaje más eficiente del mundo. Más del 75% de todo el aluminio jamás producido en la historia todavía está en uso hoy. Podrías estar bebiendo de una lata que alguna vez fue un avión de la Segunda Guerra Mundial o parte de una nave espacial. Así que la próxima vez que sostengas una lata de aluminio, recuerda, no estás simplemente sosteniendo un recipiente para bebidas. Estás sosteniendo 170 años de revolución científica. Estás sosteniendo un pedazo de la Segunda Guerra Mundial. Estás sosteniendo tecnología de punta que rivalizó con programas espaciales en términos de precisión de ingeniería. Estás sosteniendo un material que alguna vez fue más valioso que el oro, que cambió el curso de guerras mundiales y que hoy es tan común que lo desechamos sin pensarlo dos veces. Y más impresionante aún, está sosteniendo algo que puede ser transformado infinitas veces, reciclado eternamente y continuar sirviendo a la humanidad por cientos de años. Es absolutamente fascinante cómo los objetos más mundanos de nuestra vida cotidiana cargan historias épicas de genialidad, guerra, economía e innovación, ¿no es así? Si este video cambió la forma en que ves una simple lata de aluminio, deja tu like. Eso me motiva a seguir desvelando estos secretos increíbles. Y suscríbete al canal con la campanita activada para descubrir más historias extraordinarias de los objetos que usas todos los días. Y dime en los comentarios, después de descubrir esta historia épica del aluminio, ¿qué objeto supercomún crees que podría tener una historia militar o industrial fascinante detrás? ¿Un clip? ¿Ese encendedor Bic? ¿O tal vez un simple bolígrafo? La mejor sugerencia podría convertirse en nuestro próximo video aquí, en el archivo de las cosas comunes. Y quién sabe, quizás el objeto más común de tu escritorio cambió el curso de la historia mundial. Hasta la próxima investigación y nunca más mires una lata de aluminio de la misma forma.